Bien, amigos, esto es Consultorio Empresarial Querétaro, Proyectate Radio, transmitiendo desde nuestra maravillosa cabina. Hoy yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez, dándote la bienvenida, como siempre, a este programa, a este programa de radio, dándote siempre y compartiéndote siempre especialmente temas especialmente interesantes para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. No dejes de visitar, amigo mío, mi página web consultorioempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar decenas de tips para dueños de negocio, un catálogo completo con la información que te va a ayudar para tomar decisiones de manejo de negocio. Lo vas a encontrar y te va a ayudar para crecer como empresario. Amigos, toca hablar el día de hoy sobre un tema importantísimo que tiene que ver con el manejo de los números, la contabilidad. ¿Cómo entender la contabilidad? ¿Por qué funciona la contabilidad y por qué no se trata de una necedad el incorporar la contabilidad y el control de los números en nuestra empresa todos los días en nuestra actividad empresarial, por muy pequeña que sea o por muy personal que sea, debemos de tenerlo? Para eso nos está acompañando el día de hoy el contador Carlos Alberto Escareño Rodríguez. Él es socio fundador de Escareño Rodríguez Asociado. Carlos, ¿quién mejor que tú para poder hablar de números? Bienvenido, estimado Carlos. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo están? Gustazo. Pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes, aportando un granito de arena y disipando algunas dudas o creando más dudas para que la gente se anime a preguntar, porque muchas veces sí es necesario preguntar y cuestionarse por qué. ¿Por qué el contador me dice que sí? Entonces hay que preguntar, hay que cuestionar. Y empezaremos por eso. ¿Es o no, estimado Carlos, una necedad el incorporar en cualquier etapa de desarrollo de nuestro emprendimiento, de nuestra actividad profesional o de nuestro negocio como tal, la presencia continua de un contador? ¿Es una necedad? Mira, Alejandro, no es meramente una necedad, yo lo veo hasta indispensable. Yo lo veo, tener una contabilidad sana es indispensable para el buen manejo de un negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces no nada más es lo fiscal, es lo financiero, es ver cómo está tu empresa para venderla quizás. Para adquirir otra empresa tienes que tener buenos números, para solicitar un crédito, ¿sí? Para crecer, inclusive hasta para mover algunos de tus activos fijos, tienes que tener números sanos, ¿sí? O sea, Para accesar inclusive a crédito, porque si no tienes claro, números de tu empresa, ¿cómo vas a poder accesar a un crédito, cierto? efectivamente, es lo primero que te piden. Mándame sus estados financieros del último ejercicio y de los últimos 2 meses o del último mes. Entonces, sí es necesario. Desde mi punto de vista, sí es necesario. Muchas personas creen que no, adelante. Pero Pero se desde van mi a punto. topar con una realidad, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Mira, en el mundo del emprendedurismo es frecuente toparnos con una intención. ¿Y sabes cuál es? La de poder accesar a fondos y recursos, créditos del gobierno que están destinados justamente para poder apoyar este tipo de actividades o en cualquier etapa que se encuentre tu negocio. Y cuando Claro, entras a esto, resulta que te van a topar, sí, siempre y cuando me muestres tus estados financieros, que estás operando, que tienes actividad, tienes que traducirlo en números. Es decir, no es una necesidad que el lenguaje de los negocios sean los números, y la contabilidad es por excelencia el recurso para poder hacer esta presentación de información, ¿cierto? así es, así es. Yo te voy a platicar de un caso. Yo soy muy de dar ejemplos. Llegó un contribuyente y me dice, oiga, ¿sí es cierto que no puedo tener contador? Claro, usted vaya a Hacienda, él es en su declaración. Así de Qué claro, fácil, Alejandro. qué Fácil. fácil, Tú ¿no? vas con tus números, tus estados de cuenta, con tus facturas, y vas y te hacen tu declaración en Hacienda. 6 meses después volvió. Oiga, necesito esto. Pues hay que hacerle la contabilidad que le comenté desde el día que usted comenzó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, va a tener que necesariamente acudir en algún momento a la presencia de un experto que valide la información, que además es un terreno, pues no necesariamente fácil para muchas personas, ¿no? El manejo de la tecnología para poder
capturar los datos, el conocimiento que se necesita para hacer justamente una buena contabilidad, pues no es tarea, ni tampoco es una habilidad que todos puedan llegar a tener. Entonces, la presencia del contador que nos ayude, ¿no?, a poder hacer toda esta recopilación de información, de datos para la generación de información, es vital, porque no se pueden tomar decisiones si no sabes qué es lo que está pasando en tu negocio, ¿cierto? Efectivamente, Alejandro. Tú bien lo comentabas hace un momento. Oye, quiero un crédito. ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Oye, a ver, enséñame. Los analistas de los bancos, de las instituciones financieras, lo primero que van a tomar van a ser tus estados financieros, tu balance general. ¿Qué es tu balance general? ¿Con qué cuento? ¿Qué debo? ¿Y cuánto capital tengo? Ese es un balance general. Mis activos menos mis pasivos y mi capital. Oye, tengo pérdida. No vas a ser sujeto a un crédito. ¿Sí? Todo tiene que ver con qué información quieras tener para ti, para dónde quieras dirigir tu empresa. ¿Sí? Que hay contabilidades muy robustas, con información muy específica, pero hay contabilidades donde tú me necesitas nada más un numerito. Ver, voy bien, no estoy perdiendo. Y tú no me dejarás mentir, la contabilidad, amigos míos, de la audiencia, no es digamos, una actividad ociosa, ¿no? Que pudiera ser hasta considerada de pronto así como hasta incómoda, porque si tú como empresario, como dueño de negocio, como persona de negocio, tienes una visión, en el futuro, ¿sí?, este tipo de herramientas van a ser sumamente valiosas. Yo me he topado con muchos casos, ¿verdad?, de empresarios o de dueños de negocio pequeño que de pronto han operado con su negocio 2 o 3 años. Y en el momento en el que requieren el financiamiento, en el momento en que se les ocurre poder aspirar a un financiamiento fondo perdido del gobierno, es en el momento en el que se acercan y se dan cuenta que necesitan toda esa información y no la pueden reestructurar. No hay manera inclusive de recuperar la historia porque no se llevó a cabo desde un principio esa planeación. Para eso sirve la presencia justamente de un especialista contable como tú, ¿cierto? Efectivamente, Alejandro. Mira, ¿qué tan importante es la contabilidad? Que hace un par de años el Servicio de Administración Tributaria nos dijo, si eres de tal régimen, súbeme tu contabilidad, muéstrame tus números, nada más para que veas la magnitud y la importancia, ¿sí? ¿Qué subimos? Nuestra balance general, nuestro estado de resultados, nuestras balanzas, para ver toda la información que tenemos, Alejandro. No es un capricho, no es algo que digamos los contadores, tienes que yo, no, es algo muy necesario. ¿Para qué? Para analizar tus números. Ahorita tú lo comentabas, oye, quiero un acceso a fondo perdido, pero si los analistas ven que no soy funcional o que estoy a pierde y pierde y pierde, no va a haber oportunidad. Que eso de las pérdidas es manejable, que ojalá y posteriormente tengamos una plática de esto, pero Claro. sí son datos relevantes, Alejandro, hasta para uno mismo, Oye, ¿cómo voy vendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? En nuestra sesión Inclusive pasada, para aspirar a tener un mejor tratamiento en la parte tributaria, ¿verdad? Es decir, si hay, por ejemplo, una oportunidad de, oye, pues el régimen este simplificado, ¿no? En el que te da ciertas oportunidades, eres o no candidato, o cualquier otro camino, es decir, para poder decidir qué tipo de régimen es el adecuado para que puedas optimizar sustancialmente el pago de tus impuestos, necesitas la información. No es un capricho, no es la información de un día, es la información histórica desde que tu negocio está operando a la fecha, ¿verdad? exactamente, Alejandro, imagínate que tú quieras vender tu empresa. En tu empresa va a haber activos, va a haber capital, se van a ver dentro de una contabilidad de un periodo de 5 años, van a ver cuánto vendiste, cuáles fueron tus rendimientos, cuáles fueron tus pérdidas, cuáles son tus gastos primordiales, cuáles son tus ventas, las etapas de venta y los puntos en los que tú vendes más, en los que tú vendes menos. Se analiza por qué es la situación. O sea, la información contable te da un abanico para que tú tomes muchas decisiones. Los puntos de venta críticos, dónde vendes más, dónde vendes menos. Es maravillosa la contabilidad, Alejandro.
Y además es la base para crear los KPIs, ¿no? Es decir, los Sí, famosos indicadores clave de desempeño, tu tablero de control, amigo mío, que necesitas para saber cómo está el estado de tu negocio, así como el vehículo, ¿no? Que tiene ahí su sensor de batería, su sensor de calor, ¿no? El check engine, todos los indicadores que tiene un vehículo, un avión o un helicóptero, pues va a ser difícil, ¿no? Que tú te subas a un avión y que te digan, no, pues ahí nos la llevamos porque no sirven los instrumentos de navegación. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos se va a subir a un vehículo en esas condiciones. Lo mismo podría suceder exactamente. si lo aplicas en tu negocio, ¿verdad? Y la base Claro, claro. de los KPI son la contabilidad. Imagínate, Alejandro, que tú quieres no adquirir un negocio, quieres un emprendimiento. ¿Sabes qué? No sé, me quiero imaginar, me dedico a la comercialización y quiero comprar un vehículo. Bueno, vamos primero a ver si financieramente la empresa nos da para comprar ese vehículo o para contratar más personal, porque no es a capricho, es, vamos a analizar. Oye, las empresas jugueteras, ellos empiezan quizás en agosto, empiezan sus producciones altas y en diciembre, que es la venta, ya las otras empresas ya están vendiendo todos los juguetes. Entonces hay que analizar cuándo necesito más personal, cuándo necesito de hacerme de inventarios, de materias primas, y es un factor que la contabilidad nos arroja. Todos esos números y esos indicadores, una buena y sana contabilidad nos los arroja. Y Carlos, es natural que pensemos y asociemos la contabilidad, obviamente para poder detectar desviaciones, pero estamos descuidando un área realmente de alto potencial, que es el descubrir las oportunidades, ¿cierto? Claro, ¿Cómo funciona claro. esto? ¿Cómo le compartirías a nuestra audiencia esta circunstancia de descubrir, ¿no? Las oportunidades en tu negocio? ¿Cómo podría ser? Ahorita te hacía el comentario, Alejandro. Imagínense empresarios, emprendedores, dueños de negocio, los puntos más altos de sus ventas, ¿sí? Dónde voy a encontrar un indicador? En mis puntos altos de ventas. Entonces, yo tengo que ir comprando materia prima. Pero imagínate que mi punto alto de venta es en agosto, pero la materia prima en esa fecha está carísima. Entonces, yo puedo ir comprando en julio, si no es perecedero, puedo ir comprando poco a poco cuando mis materias primas o mis productos están más baratos, Alejandro. ¿Sí? Son indicadores que podemos decir, ¿sabes qué? En tal periodo puedo yo comprar cierto producto. ¿Por qué? Porque mi costo va a ser menor y mi utilidad va a ser mayor. ¿Sí? Ese es un ejemplo que yo te pudiera dar para este tema. O sea, son muchos indicadores Valiosísimo, que tendríamos que valiosísimo, ¿verdad? analizar, pero sí, o sea, oye, si yo en enero, no sé, el maíz está barato hablando de una tortillería, es un producto perecedero, pero si yo le doy un tratamiento a ese producto o empiezo a buscar proveedores que me estén surtiendo mes a mes o garantizar un precio de ese producto, ahí son, o sea, son más indicadores que podemos estar analizando en sus puntos específicos. Y fíjate cómo si lo conectamos con lo que hace rato nos mencionas, la utilidad del negocio no necesariamente va a derivar o va a depender del impuesto, del régimen fiscal que estás pagando, también de la inteligencia de cómo, cuándo y dónde adquirir, por ejemplo, la mercancía, los tiempos adecuados, porque si lo haces en el momento, ¿no? Inadecuado, más caro, pues sí, obviamente tu utilidad se va a disminuir sustancialmente. Y si a eso le agregas, ¿no? Un mal régimen de impositivo, olvídate, pues te va a quedar nada, ¿no? Vas a quedar debiendo y Claro, estás trabajando para alguien más. Qué imagínate, interesante. imagínate que estamos produciendo, Alejandro, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, están produciendo y se nos acabó la materia prima. Ya paraste la planta, ya tienes al personal desocupado, no tienes materia prima y tú traes la presión de vender. Compras materias primas carísimas, Te compras desangra materias y primas, flujo le impacta directo al flujo. te impacta tu costo, te impacta tu utilidad, ¿sí?
Esos son puntos que tenemos que estar analizando y la contabilidad nos da todos esos factores. ¿Por qué? Porque tenemos estados de resultados de 12 meses, de comparativos de 2 años, comparativos de 5 años que nos dan toda la información que necesitamos para la buena toma de decisiones. ¿Qué hay de la perspectiva, Carlos? Mira, Alejandro, la verdad es de que hay que analizar muchos puntos y hay que ser muy específico en qué necesitamos y a dónde queremos llegar. Yo soy insistente en eso. Yo quiero llegar a esto. ¿Por qué? Porque si no tengo el punto de partida lo podemos generar, pero a dónde quiero llegar, hay mucha incertidumbre en eso, ¿sí? Hay mucha incertidumbre en eso. Y lo comentábamos desde nuestra primera plática. Oye, ¿qué régimen? Las leyes se van modificando, ¿sí? Este año, ahorita simplemente, ¿cómo nos va a impactar el tema de las vacaciones? Las vacaciones dignas, ya son 12 días más. ¿Cuál va a ser nuestro costo? ¿Sí? Correcto. Hay otras dos iniciativas cocinándose, que es la reducción de las jornadas laborales. Y la otra es el tema del trabajo para personas mayores. Entonces son muchas cosas que hay que analizar y ya deberíamos de haber estado anticipados, amigo. Fíjate que yo lo miro, ¿no? Así, ahorita se me vino a la mente, los aviones, por ejemplo, hay momentos en los que no se ve absolutamente nada, ¿no? No se ve nada, está inmerso en las nubes, en una tormenta, lo que sea, y se van manejando solo por instrumentos. ¿Cuántas veces podría suceder, ¿no? Que también en nuestro negocio no tenemos muy claro el escenario que tenemos por delante, la situación, la condición, y tienes que manejarte a través de este tipo de instrumentos para mantenerte en curso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tú estarías de acuerdo con eso, ¿no? Pues claro, claro, Alejandro. Imagínate, y ahorita todo lo tenemos en la palma de la mano, Alejandro, en el celular. Tenemos toda la información, nos puede llegar toda la información. Estamos tú y yo platicando, haciendo algún negocio. Mira, Alejandro, estos son mis números. Carlos, estos son mis números. ¿Le entras al negocio? Va. ¿Le entro o no le entro? Tomamos la decisión. Y hablando ya específicamente del resultado que vamos a obtener eh, en cuanto al músculo que adquiere el negocio con una buena contabilidad estratégica que se sume o recursos que tú nos has platicado en otras sesiones, que invito a nuestra audiencia a que busque a Carlos, porque hay varias cápsulas que habla de temas fiscales, que habla de temas contables, que habla de temas de auditoría, ¿no? Y hay más temas que vienen por delante, pero genera esto un músculo para el negocio, ¿cierto? Es decir, en realidad te va a fortalecer operativamente de una forma sustancial tu negocio, ¿cierto? Sí, claro, Alejandro. Definitivamente, tener una buena contabilidad y un buen manejo de ella también, es un músculo y casi lo canalizaría hasta con el corazón, Alejandro. ¿Por qué? Porque es el que te está impulsando a hacer más cosas, estar bombeándote sangre para un lado o ver dónde le vas a mover, ver para dónde te tienes que mover. Oye, en la primera sesión te comentaba, oye, si yo tengo una utilidad de 3 millones de pesos, es dinero que está ahí, bien, pero ¿qué puedo hacer con él para que me genere más utilidad? ¿Qué negocio, qué centro de negocio puedo poner para que esto me dé más utilidad? Yo siempre me voy enfocado a la utilidad porque es lo que perseguimos todos los dueños de negocios. Desde un taller mecánico hasta una gran empresa, todos perseguimos la utilidad. Entonces, siempre hay que analizar esos puntos y ese músculo contable que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Se me ocurre una palabra que creo que podría estar asociada íntimamente con la base contable, la base de los KPIs, de los indicadores claves de desempeño, que es la contabilidad y se llama visibilidad. ¿Te gusta esa palabra para asociarla Claro con que esto? sí, claro. Absoluta y total visibilidad. Sí. Tienes visibilidad para ti, para los tuyos, para las otras empresas, para Hacienda, para cualquier ente económico, para cualquier ente gubernamental también. Entonces tú tienes toda la mano para tomar decisiones, Alejandro. Magnífico, estimado Carlos. Pues ha sido una sesión muy interesante desde una perspectiva
única, la perspectiva de Escareño Rodríguez y Asociados, representado por ti, estimado Carlos, lo cual te agradecemos mucho que nos hayas compartido a nuestra audiencia este punto de vista de este tema tan conocido, pero que todas este tipo de precisiones nos ayuda a tener realmente una perspectiva correcta. Carlos, si nuestra audiencia quiere contactarte, ¿cómo te encuentra? Estamos en redes sociales, Instagram y Facebook como Escareño Rodríguez y Asociados. Nuestra página de internet, Alejandro, es eraconsultoressc.com. Teléfonos 3310-661449 y 3338-986625. Nos pueden contactar. Cualquier duda, cualquier comentario. Oiga, tengo una pregunta, sin problema, que digan que hablan de consultor empresarial y los atendemos con todo gusto. Ahí nos encuentran. Y pues nada, Alejandro, más que agradecerte. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa siempre y muy ansiosos de platicar de nuevos temas asociados a tu enfoque profesional. Gracias, Carlos. Te agradecemos tu presencia el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, amigos míos. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y viernes de 12 a 1 tienes una cita con el conocimiento empresarial con especialistas como Carlos de Escareño Rodríguez y Asociados. Hasta pronto. Que tengan bonito día. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, un gusto estar con ustedes. Hola, amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio, Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio, Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos contigo un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Hoy, amigos, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el seguro médico. Vamos a hablar sobre algunas condiciones, circunstancias que pasan cuando se suscitan eventos, cuando se suscitan emergencias en torno a la salud y cómo poder empezar a prevenir y a resolver estas problemáticas que sin duda para eso están diseñados estos vehículos, estos recursos que son los seguros, y para ello nos acompaña el día de hoy Jorge Vicente Martínez Leo. Él es especialista en el tema de seguros y vamos a entablar una charla sumamente interesante para poder aprender. Estimado Jorge, me da mucho gusto tenerte aquí en este programa el día de hoy. Gracias, Alejandro. Es un gusto, un placer estar contigo y con tu audiencia. A tus órdenes.
Claro que sí, mi querido Jorge, pues ya hemos tenido la oportunidad de platicar contigo sobre temas de seguros de autos y en general sobre el mundo de los seguros, pero hoy nos vamos a enfocar sobre este que tiene que ver con el seguro de gastos médicos, que está principalmente enfocado a cubrir este tipo de contingencias, situaciones de salud que se pueden dar y o de accidente en la cual, bueno, pues suceden normalmente en un momento en el que sin duda nos toman por sorpresa y es ahí en donde necesitamos la asesoría de nuestro asesor de seguros, de nuestra compañía, que precisamente para eso se está haciendo este tipo de inversión. Jorge, me gustaría que comenzáramos platicando con nuestra audiencia sobre pues una práctica que sucede, digamos, en la vida cotidiana. De pronto aparece el accidente que no queremos que suceda, de pronto aparece la contingencia de salud y salimos corriendo al hospital, ¿verdad? El hospital, tipo de hospital que está incluido en nuestra póliza de seguros. Y es ahí en donde nos vamos a topar con una serie de condiciones cuando llegamos a los hospitales. De pronto, ¿no? Como es un momento difícil, es ahí en donde se nos borra la memoria y no tenemos como muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llamar al asesor de seguros, tenemos que entrar por urgencias, entramos a la administrativa, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos platicaras de primera instancia en tu experiencia con los años que tienes, cómo es que podíamos iniciar o enfrentar este proceso de acercamiento de contacto con el hospital o con el lugar en donde nos van a atender y cuáles serían los pasos adecuados si esto sucede de una sola manera o existen diferentes maneras en las que sucede esto. Adelante, mi querido Jorge. Gracias, claro que sí, Alejandro. La situación es, como tú lo acabas de mencionar, cuando es un acontecimiento violento, súbito y fortuito, donde no participa la voluntad del cliente, definitivamente tiene que correr inmediatamente y entrar, canalizar a su familiar por urgencia. Ahí en urgencias, pues, ya entrará el paciente y le pedirán una serie de documentos y la primera pregunta que le van a decir al cliente es, ¿cuenta con un seguro de gastos médicos? Y ahí el cliente es donde les va a decir, sí, claro. Y les va a enseñar, por ejemplo, la credencial. Si no tiene la credencial, la carátula de la póliza, pero tienen que mostrar algo de la aseguradora, comprobarle al hospital que están asegurados. Entonces, más aparte, tanto el hospital como el cliente tienen que hablar a la aseguradora para avisar que está un asegurado hospitalizado, bueno, en el área de urgencia. Entonces, de ahí regularmente el módulo de atención 24 horas que tienen todas las aseguradoras para atender y ayudar a sus clientes. Entonces, ahí va a haber el vínculo entre hospital y aseguradora ya directamente. En el momento en que el hospital ya tenga el diagnóstico del padecimiento por la entrada de urgencia o accidente que fue, se le da, la aseguradora ya empezará a tomar cartas en el asunto y verá que, en qué condiciones se le va a cubrir o no se le va a cubrir. ¿Por qué? Porque te recuerdo que hay un deducible y el deducible siempre va a estar regido para que la aseguradora cubra el evento. ¿Qué es esto? El deducible, les recuerdo que el deducible es la cantidad pactada del cliente hacia la aseguradora. Entonces, siempre va a estar regido. Todo por debajo del deducible no se va a cubrir. Tiene que rebasar el deducible. Si estamos hablando de un deducible de 5,000 pesos, pues tiene que ser arriba de 5,001 pesos para que empiece a cubrir. Esa es la mejor opción. Dime. Jorge, tocando este tema, de primera instancia me gustaría compartir a nuestra audiencia, lo primero que tenemos que tener es a la mano esa información. Si ya tenemos un seguro, tenemos que asegurarnos de tener los documentos en todo momento a la mano, ¿verdad? Dos, actualizados, ¿no? O sea, que
que hay un compromiso, esto recae obviamente en el asesor de seguros de estar enviando puntualmente su póliza, ¿verdad? Y si no, por lo menos tener la inmediata anterior a la mano, ¿verdad? Porque eso es lo primero que sucede, que de pronto no sabemos dónde están los papeles, sale uno corriendo, entonces hay una obligación, ¿verdad? Personal de tener esa documentación a la mano para que cualquiera que lo necesite lo pueda encontrar ahí en un cajón o en la guantera del coche o en la cartera, una tarjeta de esas que te dan muchas veces, ¿no? Para tenerlo ahí. ¿Estarías de Ujú. acuerdo con eso? Como para empezar. Fíjate, fíjate que sí, sí y no. ¿Por qué? Mm. Porque gracias a esta situación de la pandemia, se abrieron la nueva modalidad. Entonces ya lo puedes traer en tu teléfono, Celular. sí, en tu Correcto. Ahí debe celular. de haber una aplicación. No, no precisamente. Yo como agente les envío tanto al correo electrónico del cliente como a su WhatsApp, les envío su póliza y también les envío las credenciales. Entonces ellos ya lo tienen ahí captado y cuando llegan, por ejemplo, por decirte algo, a mí me tocó hace poco acompañar a un cliente que se iba a hacer unos estudios, pero fue en domingo le ingresó por urgencias. Entonces, le piden al cliente su credencial, pero el cliente traía físicamente, pero la del año antepasado. No se la Ujú. aceptaban. Entonces le digo, a ver, ¿qué necesita, señorita? No, pues o la credencial actualizada o la carátula de la póliza. Y me metí a mi celular, le digo, ¿a qué correo se lo envío? No, pues mándemelo al correo hospital, no sé qué. Ah, ok, se lo mandé ahí, ella fue, lo imprimió y listo. Y lo archivó en el expediente de ingreso del cliente. Es decir, Y que listo. no hay que perder de vista que efectivamente, tal vez hace muchos años solo había la impresión, y si habría que buscar el papel o el número telefónico, y lo tenemos todo en los celulares y lo podemos encontrar y tenerlo ahí a la vista para que de ahí podamos nosotros Ujú. ya tener una primera referencia. Ahora, hablas de un Exacto. tema de un deducible, ¿no? Muchas veces sucede que entra la persona al hospital y el responsable se topa con el, oiga, necesitamos que usted tenga una tarjeta de crédito con un límite específico de dinero en la tarjeta de crédito disponible y o tiene que dejar aquí una garantía y tiene que invertir o tiene que traer recursos para poner aquí a disposición del hospital, pagar esto y después será por reembolso. O sea, hay una serie de condiciones financieras que en ese momento está descubriendo el usuario, ¿no? Del seguro. ¿Qué me comentas al respecto? Sí, la situación definitivamente. Ahí ya se sale pues, ¿qué te puedo decir? Ya se sale de lo que es el seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya entramos en zona de hospital y ya son las condiciones del hospital. Y efectivamente, como tú acabas de mencionar, piden una tarjeta, regularmente te piden un depósito de 10,000 pesos en cheque o tarjeta de crédito o en efectivo. Ujú. Ahí sí, desafortunadamente, no, la aseguradora no puede hacer nada. Aunque le compruebe uno, mira, este hospital, está al corriente de mi pago y todo, y estoy vigente. Eso ya son cuestiones administrativas del hospital definitivamente. Ujú. Nada más, y la finalidad de eso es garantizar que el cliente no se vaya sin haber liquidado, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, cuando, pues, llamémoslo así, es un trámite burocrático, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, cada quien sus reglas, ¿verdad? Pero, pues sí, desafortunadamente la aseguradora no puede hacer nada. En este caso, Jorge, ¿qué pasa? Hay diferentes modalidades de seguros y también en su caso, por lo que entiendo, hay diferentes modalidades administrativas de cada hospital. Luego, entonces, tendría que ser interesante que el usuario, si estaría esperando de pronto que el hospital de gama alta que tiene a la vuelta de su casa es donde lo va a llevar, estuviera familiarizado con esas prácticas y con todo lo que va a suceder en términos financieros para cuando entre su familiar o la persona que requiere del servicio, el asegurado, ¿verdad? Para que no se lleve una sorpresa, ¿verdad? Por un lado. Número dos,
El tema del deducible es un costo que no nada más es el pago de las primas. Estamos hablando de que hay que pagarle para tener derecho a toda la atención que cubre la póliza, se tiene que pagar este deducible. Y además hay un tercer factor, que es el coaseguro, que es una participación del costo total, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos platiques en el caso de una circunstancia médica o de salud, ¿cómo podemos entender cómo ecualizar adecuadamente los deducibles y los coaseguros para lograr un buen resultado? Mira, hay diferentes aseguradoras en el cual, dependiendo de la aseguradora y también el deducible, se puede eliminar el deducible o nada más elimina un punto porcentual de deducible, pero de que pues está regido, todo evento médico está regido por un deducible. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay aseguradoras que te dicen, ok, usted tiene un deducible de, ¿qué te gustará? 20,000 pesos a rebasar. Pues dices tú, oye, en un accidente, 20,000 pues, está durísimo, ¿no? Pero tendría que ser un accidente muy fuerte. Pero hay aseguradoras que te dicen, ok, también te ofrezco con pero con un costo extra que va a impactar obviamente a la prima del seguro que ya tienes. Puedes contratar la eliminación de deducible por accidente. ¿Qué es esto? Que si yo tengo 20,000 pesos de deducible, todo por debajo de 20,000 no me lo va a cubrir. Pero puedo, si tengo contratado la eliminación de deducible por accidente, pero hay aseguradoras que te dicen, ok, no hay problema, lo contratas, te cuesta es un costo extra de la prima, pero nada más que no vas a eliminar totalmente el deducible. Nada más te voy a pedir que el deducible a rebasar, en vez de que sea de 20,000 por tener la cobertura de eliminación, nada más el accidente o el evento tiene que ser nada más arriba de, por decirte algo, 1,200, 1,500 pesos. Pues está perfecto, ¿no? Conviene. Hay aseguradoras que te dicen, si para eliminar el deducible, nada más que que el accidente, el evento médico, rebasa el deducible y no pagas deducible, pero sí pagas coaseguro. ¿Ok? Entonces ya pasamos ahí al coaseguro. ¿El coaseguro para qué ayuda? Eso regularmente es el 10% de coaseguro, pero también podemos topar el coaseguro. ¿Qué es esto? Lo podemos topar y es un doble, el coaseguro es un doble candado de seguridad para el bolsillo del cliente. ¿Por qué? Porque si tienes un coaseguro del 10%, bueno, y el evento fue urgencia, bueno, un accidente, pongámosle, así, 10,000 pesos. Entonces, de esos 10,000, el cliente tendría que pagar el 10% de coaseguro, que serían 1,000 pesos. Pero también, como te mencionaba yo, también hay que topar ese coaseguro para también ayudarle al bolsillo al cliente y protegerlo. Entonces, por decir algo, pues protegerlo con 20, 30,000, 50,000 pesos de coaseguro, pero manejemos con un coaseguro topado hasta 20,000 pesos. ¿Ah? Entonces vamos a jugar un poco con los números. El cliente tiene un accidente y el accidente es fuertísimo y es de 100,000 pesos. Ok. Bueno. Y tiene un deducible de 10,000. Entonces, el cliente va a pagar de eso, bueno, elimina el deducible, no paga los 10,000, pero tiene que pagar el coaseguro, que es de los 100,000, el 10% de 100,000 serían 10,000. Pero, pero el cliente, ahí pagaría nada más de los 100,000 del accidente, por el accidente, nada más de los 100,000, serían 10,000. Pero si fuera, llamémoslo, un evento más fuerte, hablemos de 1,000,000 de pesos, imagínate, 1,000,000 de pesos. El coaseguro del 10, pues pagaría 100,000. Pero si tenemos topado el coaseguro, como te mencionaba yo, nada más, por ejemplo, tiene un coaseguro topado hasta 20,000, de 1,000,000 de pesos y de los 100,000 que iba a pagar, pero por tener esa cobertura,
nada más va a pagar, no va a pagar los 100,000 del 10% de coaseguro, sino que va a pagar nada más 20,000. Ese es el juego que hay entre dejarlo libre Entre el el coase- coaseguro o toparlo. ¿Qué sucede, Jorge? Es ahí en donde la pregunta de un usuario va a ser, oye, yo necesito, Jorge, explicarte cuál es mi situación financiera y patrimonial para que tú puedas entender cuáles serían mis máximas capacidades y a juicio tuyo, entonces, como asesor, puedas hacerme la mejor recomendación del producto que pudiera ser ideal para mí. Así juega la participación del asesor de seguro, ¿cierto? Sí, claro. Mira, yo por ejemplo, yo por ejemplo tengo clientes de 85, 95 años. ¿Y qué crees? Tienen un deducible de 60,000 pesos. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Porque a mis clientes, como me dicen, yo tengo para pagar esos 60,000 pesos. Más de los 60,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, yo ya no puedo pagarlos y lo quiero para una enfermedad catastrófica. Entonces, con un deducible de 60,000 y a una edad de 85, 90 y tantos años, Avanzada. sí, avanzada, pagan como 80,000 pesos semestrales. O más inclusive, ¿no? Depende de la aseguradora en la que esté uno. Sin embargo, pues me deja esta conversación que tenemos, Jorge, la curiosidad, ¿no? Y que se la quiero transmitir a nuestra audiencia, de que efectivamente necesitamos hacer esta tarea de sentarnos y hacer un buen análisis de financiero, de diagnóstico financiero y patrimonial, para poder llegar a esta mejor cobertura, a este mejor producto que te preguntaría, sin duda ya tienes muchos años y muchas horas de vuelo en esta actividad de seguros y ha habido muchos cambios y productos. Hoy existen alternativas, el número de alternativas que hay para alguien pues que no necesariamente goza de flujos importantes de recursos en la vida, ¿no? Pero que quiere tener una seguridad, por lo pronto relativamente cubierta, ¿existen productos adecuados para este tipo de nicho? Definitivamente, pero te digo, por ejemplo, en México nada más hay una aseguradora en México que acepta mayores a partir de 65 años en adelante, pero de que hay de diferentes productos, más que productos, ¿sabes qué es? Es jugar, yo le digo jugar con el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, y gracias a esto le podemos ofrecer a un cliente, ajustarlo a su economía, a su bolsillo, ¿verdad? Y Exactamente. fíjate que, por ejemplo, a mí me gustaría, decirte lo siguiente, de que hay que leer antes de decir que los seguros no pagan. Esa es la situación. Y Correcto, con en una, y con, definitiva. y con la, y de la mano con este cliente, agente y agente cliente. Creo que es ahí en donde radica el verdadero valor y yo incitaría a nuestra audiencia que así lo haga, se acerque a especialistas, les diga, oye, esta es mi situación, ¿no? ¿Cómo podemos abordar, cómo podemos encontrar ese producto, esa póliza, esa cobertura ideal para mí? Y sin duda, y paso dos, hacer una ecualización, es decir, jugar con todos estos movimientos de deducibles, coaseguros, de qué incluye, de qué no incluye, ¿no? Porque muchas veces son paquetes que incluyen cosas que no necesariamente nosotros queremos cubrir, pero sí hay otras que queremos cubrir. Entonces, hacer el traje a la medida, eso es tarea de especialistas como tú, estimado Jorge. Pues nos ha dado mucho gusto el haber estado aquí contigo. Es una cápsula breve, pero sin duda nos deja muchas dudas y mucho deseo de conocer más. Estimado Jorge, si quisiera localizarte en nuestra audiencia, a ti, ¿cómo pueden encontrarte? Por favor. Con todo gusto. Mira, definitivamente a mí me gusta, pues, el trato personal, pero lo más directo que está o lo más parecido a lo personal, pues es una llamada telefónica a su servidor al 55 22 57 33 94 y con gusto los atenderé, no importa el día y la hora. ¿Nos puedes repetir, porque parece que se cortó un poco el número telefónico?
Ok. 55 22 57 33 94. Perfecto, ahora sí lo escuchamos alto y claro. Magnífico, estimado Jorge Martínez Leo, especialista en seguros, nos ha agradado muchísimo y sobre todo nos ha dado mucha luz el día de hoy en nuestro programa, el haber escuchado todas estas referencias y reflexiones en torno a los seguros médicos. Gracias, Jorge. Estaremos próximamente en comunicación contigo para continuar estos temas de diferentes seguros en diferentes áreas o adentrarnos en este o en algún otro que tú quisieras ver. Gracias, estimado Jorge. A tus órdenes también, Alejandro. Mucho gusto. Magnífico. Vámonos a mensaje de nuestros patrocinadores. Es un gusto. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy Alejandro Juárez, coach de dueños de negocio, y estamos en todo momento trabajando y aportando información de alto valor para ti como persona y como empresario, como emprendedor. Hasta pronto. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. ¿Quién eres? ¿De los que tienen problemas con sus impuestos o con su facturación digital? ¿Una empresa que requiere una auditoría urgente? ¿Alguien que necesita asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Un negocio que busca ordenar su nómina? ¿O una persona común a la que simplemente no le cuadran las cuentas? ¿Quién eres tú? Y es que nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estabas buscando para hacer lo que mereces ser. Todo esto lo ofrecemos a través de una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados, corporativo contable. ¿Y tú quieres ser lo que mereces ser? Para mayor y más detallada información, consulta nuestra página web y redes sociales. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo.